Dios nos siga bendiciendo. ¿Sabe? Vamos a la palabra del Señor. Y todos de una manera, de una otra forma, comenzamos en algo. Y ahora quiero bendecir también a las visitas que hoy día están en medio nuestro. Ahora veo algunos rostros, así que Dios les bendiga. La casa de Dios es tu casa, así que siéntanse bendecidos. Y también a quienes puedan estar conectados hoy día a través de la transmisión, la palabra del Señor llegue tan fuertemente, así como nos llega a nosotros, llegue también en los hogares. Y tengo la impresión, y lo he dicho en más de una oportunidad, no es como nosotros comenzamos, sino cómo terminamos la carrera. ¿Cómo terminamos la carrera? No es cuándo comienzas, ni la forma en que comienzas, sino cómo terminamos la carrera. Y sabe, tengo la impresión, y de seguro usted también, que al pasar los años muchos comenzamos, pero somos pocos. Y quiero decir somos porque de una u otra forma, si estamos aquí todavía continuamos corriendo esta carrera, pero son pocos o somos pocos los que la terminamos. Amén. Y en particular cuando vienen situaciones difíciles, tal vez es ahí cuando en momentos se prueba nuestro carácter, nuestra fe, se prueba nuestra determinación. O cuando Dios por distintas razones nos posiciona en otros lugares y ahí tal vez no tenemos tanto tiempo para el Señor. Tal vez ya no es tan importante, tal vez ahí cuando Dios ya me ha bendecido, tal vez ahí ya no me quiero mojar, no quiero pasar frío, tal vez ya no es tan importante llegar a la casa del Señor. Incluso cuando ya llevamos tiempo dentro de la iglesia, inclusive si me ocupan mi asiento me incomodo. Porque todos tenemos más o menos un lugar, los que llevamos más tiempo, los que son más nuevitos tal vez cuesta menos, pero se dan estas situaciones en momentos. Por eso no es como tú y yo comienzas, y doy gracias a Dios porque tengo un poquito más de tiempo hoy día para la palabra. Y sabe, quisiera hoy día hablarles de alguien, y tal vez alguno de los que están aquí escuchó de este hermano. Y quiero hablarles hoy día de Demas. ¿Alguien ha escuchado de Demas? Hoy día lo va a conocer entonces. Y saben, me encanta Demas por cómo fue, por la entrega que él tuvo, su pasión, porque fue un compañero, fue un colaborador del apóstol Pablo en los tiempos más difíciles de la predicación del Evangelio. Y quiero que me acompañen en esta palabra. Vamos al libro de Filemón. Y tal vez le va a costar un poquito encontrarlo también. Y vamos a leer del verso 1 al verso 3. Busque Filemón. Y quiero ponerlo en contexto mientras usted está buscando. ¿Hay novedades, Elizabeth? Bien. Isidora llegó bien a República Dominicana. Gloria a Dios. Y quiero ponerlo en contexto. Pablo, prisionero de Jesucristo. Y quiero contarte que esta fue la primera vez, si pudiéramos decirlo así, que Pablo comenzó a pagar con su propia carne, su propio cuerpo. El peso de llevar el mensaje estaba recayendo sobre él. El peso de llevar el evangelio le costó prisiones, le costó azotes, burlas, golpes y estar detenido varias veces sin poder llegar a las ciudades a las cuales él quería llegar a predicar. Por eso escribió tantas cartas. Escribía cartas y sus discípulos que lo acompañaban la hacían llegar. Creo que ninguno de nosotros ha recibido azotes, ha recibido golpes por llevar el evangelio. ¿O alguien sí? Por lo menos yo no. Podemos recibir burlas, pero azotes, golpes, creo que ninguno. Y pónganme atención, Filemón capítulo 1, verso 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a nuestra amada hermana Apia. ¿Alguien se llama Apia aquí? ¿No? Ya, Dios tenga misericordia. Y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Mira, allí estaban haciendo culto en hogares, amén. Culto en hogares, gloria a Dios. Había una iglesia, ¿cierto?, que funcionaba en la casa de Arquipo para predicar el mensaje de salvación. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sabe, eran tiempos difíciles. Y Pablo, el apóstol, vivía sus primeras prisiones, preocupaciones, dolores por llevar el mensaje de salvación.
Y por eso preguntaba, ¿te ha tocado a ti cárcel? ¿Te ha tocado azotes por causa del Evangelio? Yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí. Todo lo contrario, gracias a aquellos que sufrieron azotes, dieron su vida, es que tú y yo podemos estar cómodamente como en un auditorio escuchando la palabra del Señor. Amén. Algunos, hoy día estamos cómodos, pero a algunos les costó la vida. Les costó la vida para que nosotros pudiéramos escuchar el Evangelio de Jesús. Qué honor es hablar de Jesús. Por lo menos para mí es un honor hablar de la persona de Jesús. Así que valora el mensaje, hermano y hermana que estás aquí. Valoremos el mensaje. Porque hay algunos que pasaron por la cárcel, por fosas de leones, por golpes, por vejaciones, para que tú y yo hoy día podamos escuchar libremente el mensaje del Señor. Valoremos a aquellos antiguos hombres que caminaron por calles que hoy día están pavimentadas, pero que antes también tuvieron que batallar sin una locomoción, sin tanto dinero quizás, y con muchas burlas, piedras tal vez, por entregar el mensaje y hoy día nosotros podamos escuchar cómodamente la palabra del Señor. Y desde la cárcel Pablo mandaba cartas a distintos lugares, a personas, a ministerios, a iglesias. Y permítame contarle cómo termina esta parte de este capítulo de Filemón. Y partíamos con 3 versículos y quiero que vamos al mismo capítulo, al verso 23 y 24. Mientras usted llega ahí, él estaba preso, tenía colaboradores, gente que estaba hacia las afueras de la cárcel. Y sabe, yo pensaba en esto. Hoy día hay gente que está encarcelada y desde adentro de la cárcel manejan muchas redes de delincuencia, de narcotráfico. ¿Es así o no? A usted lo han llamado desde un módulo de la cárcel para ofrecerle muchas cosas. Y están allí, encarcelados. Y sabe, me llama la impresión de que Pablo hacía lo mismo, pero por el Evangelio del Señor. A pesar de que estaba preso, él seguía escribiendo. A pesar de que estaba privado de libertad, él seguía extendiendo el mensaje. Gloria a Dios por eso. Ocupaba tal vez la misma técnica para predicar el Evangelio desde el interior hacia afuera de una cárcel. Y dice así al despedirse en esta carta: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Sabe? Es decir, estaban los dos detenidos, estaban privados de libertad. Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, Aristarco y Demas. Y allí estaba Demas. Y miren con quién estaba Demas. Estaba con Lucas. Estaba con el doctor que escribió, el médico que escribió el Evangelio de Lucas. ¿Sabe? Y pensaba en esto, es decir, que ellos eran la primera línea. Dice ahí mis colaboradores. Mi equipo tenía a Marcos, tenía a Aristarco, a Demas, a Lucas, que lo sostenían a Pablo. Y ahí estaba Demas, de quien hoy día me permito hablarte. Fiel colaborador con Lucas, con Marcos, que después dejaron sus cartas escritas para que nosotros pudiéramos seguir instruyéndonos de las historias de Jesús. ¿Sabe? Ellos llevando las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, a los necesitados, el último mensaje. Pero además creo yo, animando y sosteniendo al apóstol Pablo en la oración. Tal vez también acompañándolo en la cárcel, visitándolo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Te hace falta algo? ¿Qué quieres que sigamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde llevamos ahora esta carta? ¿Dónde llevamos ahora el Evangelio? A lo mejor estoy pronto a salir, pero quiero que lleven y vayan a hablar con Timoteo. Díganle que siga siendo valiente. Llévenle esta primera carta a este joven Timoteo que está abrazando el Evangelio. Lleven esta carta a Éfeso, a Tesalónica. Y ahí está la carta del Evangelio donde gran parte de la iglesia cristiana, ahí está la palabra donde gran parte de la iglesia cristiana contemporánea, la iglesia de hoy, se sustenta a través de las cartas de Pablo. ¿Amén? ¿Alguien me dice amén? Y sabe, Demas era demasiado importante para Pablo. Era parte de su equipo, era su colaborador. ¿Sabe? Pablo era tan importante para ellos que de seguro ese Pablo no podía desanimarse, no podía decaer. Era un apóstol poderoso empujando la iglesia de Jesucristo, esa iglesia perseguida, atormentada, pero sin duda una iglesia valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí?
capacitando, lleno de unción, lleno del Espíritu Santo. Y Demas sirviendo al Señor, sosteniendo el mensaje. ¿Cuántos Demas hay en este lugar? ¿Cuántos Demas sabemos aquí sosteniendo el mensaje de la palabra del Señor? Animando a otros quizás a buscar de Jesús. ¿Sabe? Y reflexionaba en esta semana, reflexionaba el día de ayer porque le voy dando vuelta a la palabra día a día. Qué bueno es tener amigos, hermanos, que nos acompañamos o te acompañen en el Evangelio. Qué bueno es tener amigos en el reino de Dios. Un grupo de jóvenes donde sostenerte. Un grupo de mujeres donde sostenerte. Algún colaborador en tu ministerio. Qué bueno es tener un líder que tal vez nos proyecte. Qué bueno es los que trabajan en el ministerio de oración. Me imagino, Bastián, que debe ser súper importante tener un Lucas. Debe ser súper importante tener un Gerardo. Porque si no está uno, está el otro. Se echan una mano. Los consejeros de jóvenes. No sé, aconsejando a los más pequeños, a los más nuevos. Qué bueno es tener gente que te rodee, que te cubra, que te bendiga. Amén. Dígame que no es bueno tener amigos cerca. Qué bueno es tener gente que camina a tu lado y que crea en ti a pesar de que podamos desfallecer. Que siga creyendo en ti, que te sostenga en los tiempos difíciles. Dígame que no es bueno que alguien a uno le escriba. Estoy orando por ti. Tengo una palabra para ti, aunque te sepas ese mismo texto de memoria, pero tengo una palabra para ti, para este tiempo en particular que puedas estar viviendo. Pablo era un hombre, de carne y hueso y necesitaba lo mismo. Por eso es bueno que gente nos ayude a sostener el Evangelio. Por eso yo bendigo a la Nueva Jerusalén. ¿Sabe? Bendigo a los equipos de trabajo, los que trabajan en los distintos ministerios de la iglesia. Porque de otra forma, de otra manera, tal vez sería muy difícil sostener y servir. ¡Qué bendición! Por eso cada vez que usted pueda, allí en su oración, bendiga a la iglesia, bendiga a la Nueva Jerusalén. Y acompáñenme, sigamos escuchando acerca de Demas. ¿Qué pasa con él? Fiel colaborador, y vamos a Colosenses capítulo 4. Del versículo 7 al 14, y esto es un poquito largo y por eso doy gracias al Señor que tengo un poquito más de tiempo, porque algo el Señor nos va a hablar en esta mañana. Pero vale la pena escucharlo. Colosenses es una carta hermosa a la iglesia que estaba en ese lugar. ¿Sabe? Pablo centralmente llegando a los gentiles. Pablo en un momento se sacude esto de hablar solamente a los judíos y a los hebreos y comenzó a predicar el evangelio a todos, a los gentiles. Cobren fuerza con Cristo Jesús. Cristo es el Señor. Jesús es el Salvador del mundo. ¿Sabe? Él seguía escribiendo cartas tremendas. Por eso le invito también a que usted allí en su hogar pueda leer en algún momento el libro de Colosenses. Y acompáñeme del verso 7 en adelante. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano fiel, ministro y consiervo en el Señor. ¿Sabe? Pablo tenía equipo, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Llevaban información, saludos, el evangelio más puro. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, que era un discípulo del apóstol Pablo, para predicar el maravilloso evangelio. Y si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, este es otro Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Sabe? En este extracto él está dando un detalle de todos los que estaban trabajando, todos los que llevaban el mensaje, todos los que estaban orando, todos los que estaban haciendo algo por la iglesia. Os saluda, verso 12, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Ahí estaba el ministerio de oración.
Ahí estaba el ministerio de intercesión para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda. ¿Con quién estaba? ¿Por qué los deja para el final? Y tal vez esta es una teoría, una interpretación muy personal. Eran quizás su brazo derecho. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Había un médico en el equipo de Pablo y Demas. Es decir, quizás estaban todos los demás, pero ellos quizás eran especiales, eran colaboradores especiales. Demas los sostenía. Demas estaba con él. Demas oraba por él. ¿Qué más hacemos? ¿Cómo llevamos el mensaje? ¿Cómo puedo ayudarte? Tal vez ahí Pablo estaba mostrando su equipo principal junto a Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, y Demas, con los más influyentes, tal vez eran los más determinados, tal vez eran los más llenos de Jesús, no lo sé. Yo creo que cualquiera de nosotros quisiera tener un Demas cerca, o en su equipo, cerca de su familia, cerca de su vida, acompañando a la iglesia, sirviendo al Señor, sosteniendo el ministerio. Por eso te digo, no es cómo comienzas, sino cómo terminas. No es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Porque quiero hacerte una pregunta. ¿Te has encontrado con gente en la calle o en algún lugar y te dicen, ¿sabes qué? Yo ya no estoy yendo a la iglesia. Yo dejé de ir hace algún tiempo. Dejé de ir tal vez hace un par de años. Por eso vuelvo a repetirte esta frase. No es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y Pablo seguía desde la cárcel animando. Y en esta segunda prisión, una de las prisiones para algunos más terribles, producto de que venía una condenación, inclusive corriendo en riesgo su propia vida, escribe una segunda carta a Timoteo. Y póngame atención en lo que viene. Un discípulo amado, un hijo del corazón, un hijo espiritual. Y comienza a mandar una segunda carta. Y esta carta como que cambia el rumbo de lo que estaba viviendo. Preso. Y sabe, en esta carta o en este texto, Pablo termina abriendo y escribiendo desde su corazón. Y es algo a lo que yo quería llegar en esta mañana y que pudiéramos escuchar. Amada Nueva Jerusalén. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 9 al 11. Quiero que me ponga toda su atención, porque aquí en los siguientes minutos el Espíritu Santo te comienza a hablar aún más fuerte de lo que ya lo está haciendo. Y lo primero que dice en el versículo 9, en la segunda carta a Timoteo, ¿sabe lo que dice? Procura venir pronto a verme. ¿Sabe? Hay una versión actual que dice, por favor, deja todo lo que haces y ven donde yo estoy. ¿Sabe? Timoteo para algunos era un muchacho, era un joven. Algunos dicen que no tenía más de 17, 18 años, pero sí había sido lleno del Espíritu Santo. Pablo le había hablado, cuidó de él cuidó de su madre, de su abuela, entonces sentía como la particularidad o una responsabilidad. ¿Sabe? Pero pareciera ser que al leer esto, ahora es Pablo, el gran apóstol Pablo, el que necesitaba verlo a él. Te voy a pedir, Javier, que tomes el piano. ¿Alguien me va siguiendo la idea? Y dice la Biblia, procura venir pronto a verme, porque Demas, ¿qué dice ahora? Me ha desamparado. ¿Sabe? Hay una versión que dice, me ha desechado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Mire lo que dice ahora. Ahora solo Lucas está conmigo. ¿Sabe? Su equipo principal, con quien se sostenían sus prisiones. Uno de ellos, dice la palabra del Señor, que terminó amando más a este mundo que la obra de la cruz. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos, le dice a Timoteo, toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Me encanta esto. Que me ministró mucho durante esta semana.
Quiero que el Señor, y quiero creer, en este lugar hay gente que ama y amará al Señor hasta el último aliento de su vida. Y no terminaremos enamorándonos de los brillos de este mundo, sino que verdaderamente amando y queriendo la cruz del Calvario que le costó a tu Señor. ¿Sabes qué le costó? Su vida. Nunca el Evangelio es una carrera de 100 metros. El Evangelio es una carrera para toda la vida. Es una maratón. Es de altos, de bajos, de cansancio, donde a veces te ha tocado tal vez en tu debilidad sostener a otros que son más débiles. Es caminar tal vez muy adolorido, pero con la palabra del Señor por delante. Es animarse en momentos uno mismo a ser un creyente, pero de verdad. Se le llamó cristianos, algunos dicen, a los discípulos poco después de esto. Pero quiero hacer sentido en esto. Qué importante. Cuán importante es que hubiese gente que sostuviera: este hombre es de Dios. Ven pronto a verme. Necesito que me traigas a Marcos también, porque hoy día solo Lucas está conmigo. Qué difícil debe ser que en el momento en que más necesites de alguien te abandone. ¿Está aquí conmigo? Amén. Qué difícil debe ser que cuando más necesitas estar fortalecido, te dejan. Por alguien mejor, tal vez. Por otro amor, por otra historia. Qué difícil debe ser hacer ministerio de esa forma. Por eso ustedes están orando. Por quienes podrán venir a pastorear. Pastores jóvenes que están naciendo en otras congregaciones. Para que les ponga gente leal y fiel a su lado. Que los cuide. Que los ame. Qué difícil es, tal vez, seguir sirviendo al Señor sabiendo que hubo gente que debió haber estado a tu lado y no estuvo. Qué difícil es que te dejen, que te abandonen. Qué difícil debe ser para la vida de alguien. Y me quedé pensando en esto. ¿Cómo debió haber sido para Jesús? Que dio todo en esta tierra. Llamó a la gente, abrazó a los perdidos, abrazó a los que nadie abrazaba, abrazó a los leprosos. Oró por ellos. Y en el momento en que más los necesitó, dice que se dispersaron, se fueron, como ovejas que no tienen pastor. Lo abandonaron. Volvieron a tener temor, algunos volvieron a sus quehaceres. Qué difícil debió haber sido para Jesús. Y Él ha sido tan bueno con nosotros. Él conoce nuestros buenos días, nuestros malos días, nuestros abandonos, nuestros quebrantos. Y está con nosotros cuando necesitamos de alguien. Recuerdo hace muy pocos meses atrás alguien me llamó en el trabajo: Alex, ¿puedo hablar contigo? Lo necesito. ¿Nunca te ha pasado que alguien necesita hablar contigo? ¿Puedes venir a verme, por favor? ¿Puedes estar conmigo hoy día? Por favor, no estoy bien. ¿O te ha pasado de repente a ti que tú necesitas que alguien te hable, te levante, te fortalezca, te llame, te visite? Esas conversaciones son tan necesarias en momentos. Incluso que nos digan: ¿sabes qué, Alex? Por aquí nos va bien. Qué bueno es eso. Que alguien te diga: ¿sabes qué? Aquí estamos mal, estás equivocado. Vámonos por acá. ¿Alguien me dice amén?
Alguien me dice amén. Qué bueno, es sabio buscar. Qué bueno y sabio es buscar. Pero qué terrible debe ser que en tus peores momentos, en tus peores días, en tus tiempos de prisiones, en tus tiempos de depresiones, en tus tiempos de quebranto, los que tenían que estar a tu lado tal vez te dejaron. Te abandonaron. Ven pronto a verme, Timoteo. Siendo Timoteo un muchacho, ven pronto a verme, Timoteo. Y sabe, esto evidencia claramente que Pablo necesitaba verlo y escucharlo. Y sabe, no era algo tan sencillo, porque me imagino que las cartas no llegaban de manera automática como llegan hoy. Lo más probable es que iban a demorar meses. Por eso lo que estaba diciendo era profundo. No era algo que él sabía que mañana se le pasaba. Necesito, ven a verme pronto, Timoteo. Necesito estar contigo. Necesito escucharte. Porque me han desechado, me han abandonado. Demas me desamparó, amando más este mundo. Ven pronto a verme. Tal vez el primer consejo que quiero darte como pastor de esta iglesia es precisamente esto. Ven pronto a verme. No des mucho tiempo si te sientes en soledad. Ora al Señor, sí, fortalécete en el Señor. Pero busca cuanto antes a alguien con quien conversar. ¿Sabes qué he aprendido a través de la palabra del Señor y en estos años? Y cuando alguien abre su corazón, en cierta manera ya comienza a sanar. Muchas cosas no las hemos sanado porque las seguimos encapsulando allí. Es necesario sentarnos con gente buena y mira, haz una mirada alrededor tuyo, que hay gente buena. Gente llena del Señor. Gente a la cual tú le vas a poder decir, sabes, me está pasando esto. Necesito que me ayudes. Estoy viviendo esto, ayúdame en oración. Quédate un rato aquí sentado al lado mío, no me digas nada, pero acompáñame. No te cierres tanto. No te cierres tanto que te impida permitir que tus heridas sean curadas y sean sanadas. ¿Sabes? Timoteo era un muchacho. Por favor, ven a verme. Necesito verte, necesito hablar contigo. Solo tengo a Lucas. Y Demas se fue amando más a este mundo. Me abandonó, me dejó. Y aquí estoy tratando de sostener desde la cárcel, sostener desde el quebranto, sostener quizás desde la pena lo que Jesús está demandando de mí. Seguir sosteniendo este evangelio. Seguir sosteniendo lo que Él pidió que siguiera llevando y sosteniendo. En segundo lugar, después de ven pronto a verme, me desamparó. Y me puse a leer otras versiones. Y una sensación de desamparo es una sensación de abandono, de desilusión. Y sabe, tal vez podía leer entre líneas la frustración de Pablo, porque quizás él amaba mucho a Demas. Lo tenía muy bien considerado, lo quería mucho. Pero ahora me dejó. Me desamparó, me abandonó, me botó literalmente. Por eso, por favor, vente con alguien. ¿Sabe? Por eso es bueno cuando usted logra encontrarse con algunos amigos. Esos dos amigos que te cambian el día. Con el solo hecho de hablar de las cosas de Dios te cambian el día. Incluso te cambian hasta la semana. ¿Te has encontrado con algunas personas así que te cambian el día? A veces eso es clave para terminar sanando el corazón. Iglesia, no vivas una vida tan sola, tan abandonada, que no puedas ver al Señor en tu vida. Ven pronto a verme, ven pronto a verme. Lo segundo, espero que nunca
Nunca ninguno de nosotros, iglesia, termine desamparado ni abandonado por alguien que alguna vez caminó a tu lado. Caminó cerca de ti. Y lo tercero, y aquí solamente voy a tomarme un par de minutos para detenerme en esto. Lucas, sigue conmigo. Traigan a Marcos, por favor. Vente, porque es necesario que el ministerio siga avanzando y siga creciendo. Y sabe, lo tercero me pegó fuerte. Demas amó más este mundo. Demas amó más este mundo. No sé cuántos están hoy día, estamos recibiendo la palabra en esta mañana. Demas amó más este mundo. Tal vez era mejor la oferta de lo que podía haber que servir al Señor. Y sabe, me preguntaba esto ayer durante la tarde cuando volví a revisar la palabra. ¿En qué momento este colaborador de Pablo empezó a cambiar su mirada de las cosas del Señor? ¿En qué momento, y se acuerda la palabra del domingo, el enemigo, el susurro del enemigo fue más fuerte que la palabra del Señor? ¿En qué momento se sentó con Satanás y empezó a ver el brillo de este mundo? Que tal vez es mucho más luminoso, más brilloso que las persecuciones, que cantar una alabanza, que estar en tiempos de oración, que estar en la cárcel. Y yo sé que el Señor hoy día, iglesia, te está hablando así como me habló fuertemente a mí. ¿En qué momento Demas comenzó a negociar? Ni siquiera se dio cuenta que, sabe, estaba solamente abandonando a Pablo. Estaba abandonando también y pisoteando también la cruz del Señor. ¿Qué momento? ¿En qué momento? Por eso, iglesia, no es como comienzas. No es como comenzamos, sino cómo terminamos. ¿Qué será ese afán que nos saca y que incluso engaña hasta los escogidos? ¿Qué tiene este mundo? Y sabe, cuando hablo de mundo no me refiero solamente a lo burdo, a lo pecaminoso, a esas noches sin fin, a las adicciones. Esa es una parte del mundo. Pero creo que Demas incluso no creo que haya llegado a ese límite. Solamente Demas tal vez cambió de amor, cambió su corazón a su fiel pastor Pablo y terminó amando más a este mundo y aquel precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. ¿Cuáles fueron las cosas? Lo material, los amigos. ¿Sabe? Dice que se devolvió a Tesalónica. Tal vez conoció a alguien ahí. El brillo de otras cosas, otros amores, tal vez más grandes y más importantes que seguir a Pablo. A tal punto que se olvidó de él, se olvidó de la cruz de Jesús. Y me hacía una pregunta permanente el día de ayer. ¿Qué tiene este mundo que nos separa de Dios? ¿Qué tiene este mundo que es tan fácil separarse del Señor? Y sabe, regálate hoy día unos segundos para pensar en esto. Piensa un poco, ¿qué me atraería tanto del mundo que sería capaz de sacarte de este lugar? ¿Sabe? Por eso el domingo le decía, es importante, una de las decisiones más importantes es en qué iglesia tú plantas tu vida. Es importante esa decisión, incluso al nivel de con quién te casas. Una de las decisiones importantes, ¿dónde vas a plantar tu vida? Piensa un poco, ¿qué sería lo que podría sacarte hoy día de los pies de Jesús? Vale la pena reflexionar en esto. Y lo decía hace algunos años atrás, ¿cuál es el departamento tal vez, o qué tiene ese departamento de marketing del mundo? Que termina sacando cristianos, pastores, familias, rompiendo ministerios completos. Abandonó, amando más a este mundo que el llamado del Evangelio. ¿Qué es lo que nos ha hecho en momentos ir y venir? Ir y venir. Hoy día estoy bien, mañana estoy mal. Hoy día amo al Señor, hoy día no tanto. ¿Qué nos hace ir y venir?
¿Por qué te ha costado tanto tomar una decisión de ser estable y permanente? ¿Por qué nos ha costado? Los afanes, el brillo de este mundo. ¿Sabes? La gente que camina sin Dios, aunque pueda vivir noches de exceso, al otro día siguen teniendo los mismos vacíos y peores. El mundo no nos llena, no llena nada. Es temporal. Entonces la pregunta hoy día, ¿qué nos separa en momentos tantos del Señor? Por eso hoy día quiero que podamos decir: Dios me libre, Dios te libre, Dios nos libre. Tal vez no es la predicación que usted hoy día esperaba, pero son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Y hoy día creo que vale más la pena amar la cruz de Jesús que amar las cosas de este mundo. Alguien me dice amén. Dios me libre. Y podamos decir: Dios me libre, Dios te libre, Dios nos libre de amar las cosas de este mundo antes que al Señor. Por eso vuelvo a repetir esto. No es como comenzamos, sino cómo vamos a terminar. ¿Sabes? A veces Dios responde tus primeras oraciones, te restauró. Llegamos tristes a este lugar, el Señor nos devuelve el gozo. Pero después, luego de un tiempo, ya los cultos no son tan importantes. Ya podemos negociar los tiempos con el Señor. Pero ¿sabes cuándo lo necesitabas? Cuando lo necesitabas a Él. Cuando necesitabas una respuesta, Él te la dio. Él te la dio. Pero después ya no era tan importante el Señor. Es más importante el partido. Los amigos son más importantes. Las horas fuera de la presencia del Señor. Por eso, ¿qué tiene este mundo? ¿Qué tiene este mundo que hasta los escogidos nos confundimos? ¿Qué tiene este mundo que hasta los escogidos se confunden? Que hasta los escogidos los saca. Líbrenos hoy día el Señor de no estar en su presencia. Demas, colaborador mío. Demas, conversa con Lucas, ese que está escribiendo el Evangelio. Conversa con Marcos. ¿Qué nubló el corazón de Demas? ¿Qué nubla tu corazón? ¿Qué nubla mi corazón? ¿Qué fue? ¿En qué momento? ¿Sabes que los puentes no se caen de la noche a la mañana? Todo comienza con pequeñas grietas que lo terminan derrumbando. Nada se cae de la noche a la mañana. Son pequeñas grietas que comienzan en sus fases. Quiero que tú puedas chequear hoy día con quién te sientas a conversar. Chequea, por favor, eso. ¿Con quién estás conversando? Chequea, por favor, cuál es la información que estás atesorando en tu corazón. ¿Cuáles son las cosas que estás guardando en tu alma, en tu espíritu? Y que son más importantes en momentos que la propia palabra del Señor. Que lo que Jesús dijo era más importante que aquellas cosas. ¿Sabe? Demas no fue en ese día que determinó irse. Algo estaba pasando en su corazón desde mucho antes. Habían pasado por Tesalónica meses, años antes, no lo sé. Tal vez a alguien conoció ahí. Algo le llamó la atención. Se juntó con gente tal vez que no debía juntarse. Se juntó con gente tal vez que no tenía el mismo nivel y terminó negociando su llamado. Uf, y esto es fuerte. Terminó negociando quién era. Y quisiera hacer ficción. Si Demas tal vez se hubiese mantenido tan firme, a lo mejor hubiésemos estado predicando del Evangelio de Demas hoy día. Pero sabes, no le alcanzó. Algo pasó que no le alcanzó. Algo pasó que no le dio para llegar a su llamado, no le dio para llegar a su propósito. ¿Sabes por qué? Porque dice claramente, porque amó más las cosas de este mundo.
abandonó su llamado, abandonó a su líder, a su pastor, abandonó el mensaje de la cruz, abandonó su ministerio. Le voy a pedir al ministerio que pueda subir. ¿Cómo terminará tu historia? Y ya estoy terminando. Y sabes, en esta palabra hoy día lo voy a decir. Hay otros momentos en que me lo guardo, pero siento un fuerte peso de la gloria del Señor hoy día. Y siento que Dios también está pesando hoy día en nuestros corazones. Hoy día está pesando tu corazón y mi corazón. Y quiero hacerte un par de preguntas. Quiero que no te distraigas en estos minutos. Hay jovencitos, hay hermanos mayores. Pero no importa la edad que nosotros podamos tener. Y te quiero preguntar, ¿podrás tú? ¿Podré yo sostener el amor de Jesús o el amor por Jesús por el resto de mi vida? Y tal vez es una pregunta que nos puede comprometer o nos puede en algún momento incluso hacer mentirosos. Pero podrás sostener tú el amor por Jesús por el resto de tu vida. Podremos tomar y sostener esta decisión que alguna vez tomamos hasta el último aliento. Porque sabes, iglesia, quiero que te vayas con esto. No es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y usted leyó la palabra junto conmigo. Demas, colaborador mío, él está aquí. Pero algo cambia en algún momento. Ven, por favor. Estoy solo con Lucas porque Demas empezó a amar más a este mundo y me ha abandonado, me ha desechado, ya no está conmigo. Demas partió, pero no alcanzó a terminar. No, Demas, no. Es en el final donde Dios verá a sus verdaderos. Es en los peores días, es en las prisiones, en los quebrantos, tal vez en las pérdidas, en los momentos difíciles, cuando tal vez a ti y a mí te faltan las fuerzas. A lo mejor el Señor nos da demasiado. Y sabes, algún tiempo atrás, años atrás, me senté con alguien que servía al Señor de muy buena manera, si pudiera decirlo así, pero Dios lo empezó a bendecir mucho. Y cuando lo encontré y conversamos, me dijo, no, que yo ya no tengo tiempo. Dios me ha bendecido mucho, pero no tengo tiempo. ¿Sabes? No tuve más que decirle en realidad. Y después con el tiempo, en esa vida, en ese orgullo, vino un quebranto, no terminó bien. Por eso te invito a que nos afirmemos de verdad y nos tomemos firmes de la mano del Señor. Empezó en su vida un quebranto, una caída. Y te lo digo porque conozco a esta persona muy bien. Podrás sostener el amor por Jesús hasta los últimos días de tu vida. ¿Sabes? Porque no es porque entremos por esa puerta, amemos este templo, que necesariamente vamos a sostener su amor por el resto de nuestros días. No tiene que ver con entrar al templo. Es importante congregarse. Pero sabes, iglesia, falta mucho camino por recorrer aún. Es un largo camino. Y hoy día debemos decirle al Señor, Señor, yo te voy a servir, te voy a buscar. Hasta mi último aliento de vida te serviré, te seguiré. Seguiré tus pasos. Tal vez decirle al Señor hoy día, Señor, yo no te abandonaré. Y así de fuerte, yo no te abandonaré, Señor. ¿Y sabes por qué no te voy a abandonar, Señor? Porque tú no me dejaste caer en mi día malo. Y mi hermana Marcia hablaba de fidelidad. Yo decía, a lo mismo que la palabra va a apuntar. ¿Podrá la gente, y aquí hay otra pregunta, podrá la gente que te conoció decir a tus 70 o 80 años, si Dios lo permite, él fue fiel al Señor desde el primer día que lo conoció hasta el día que se fue? Tus hijos, tu familia, tus padres, tus abuelos, tus amigos del barrio, compañeros de trabajo. Él nunca se soltó de la mano del Señor. Fue fiel al Señor. ¿Sabe? ¿Y cómo lo hacemos para mantenernos tan firmes? ¿Sabe cuál es la receta? ¿La quiere escuchar?
Sigue haciendo lo mismo como cuando llegaste por primera vez a los pies del Señor. Es que cuando llegué roto, llegué de rodillas. Sigue haciendo lo mismo, sigue adorando, sigue bendiciendo su nombre a sí mismo cuando llegaste roto, cuando llegaste quebrantado, cuando llegaste pidiéndole al Señor que tuviera misericordia. Sigue adorando de la misma forma. Nunca te olvides de dónde te ha recogido el Señor, de dónde te sacó el Señor, de dónde te rescató, de dónde, hasta dónde llegó tu gracia para poder levantarte y hoy día nosotros poder decir que somos hijos del Rey. Cuando su perdón te alcanzó, cuando su sangre te lavó y me lavó, cuando el abrazo del Señor te sostuvo, cuando el brazo fuerte del ángel de Jehová te levantó, cuando su Espíritu Santo te llenó. Como dice la Biblia, tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. ¿Sabe? Un primer amor nunca se olvida. Vuelve a tu primer amor. Hasta el último aliento de tus días. Una cosa tengo contigo: tú eres bueno, tú eres esto, pero has dejado tu primer amor. Y alguien aquí puede decir: no, es que yo no hago nada malo. Fuera así, puede ser, pero has dejado tu primer amor. Vuelve a las primeras cosas. A cuando orabas, a cuando cantabas. Vuelve, iglesia. Y quiero dejarte el último consejo, y esto no lo haré yo, para la palabra del Señor. Y quiero que proyecten. Los otros textos igual estaban proyectados, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. Quiero que se ponga de pie. Tal vez deje su Biblia un momento. Yo sé que he traído su Biblia de papel. Dios bendiga a los que traen su Biblia de papel. Pero que leamos juntos adelante para que tengamos una buena lectura. Quiero que vamos ahí con el computador atentos, ya para no quedarnos. Porque quiero que este consejo lo recibamos como iglesia, como Nueva Jerusalén. Y no es un consejo personal, es la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Afírmese, verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Sabe? Le voy a pedir una cosa. Y hágalo sin vergüenza, porque de repente nos avergüenzan algunas cosas. Levante su mano, lo vamos a leer de nuevo. Levante su mano. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a dejar que el brillo de este mundo opaque la gloria del Señor. Que las tinieblas no puedan borrar lo que la cruz marcó en tu vida y en mi vida. ¿Sabe qué tiene el mundo? Mantenga su mano allí en alto. ¿Qué tiene el mundo? Que nos saca. ¿Sabe qué tiene el mundo? ¿Ha visto las noticias? Se están cerrando. ¿Qué tiene el mundo que se está llevando jóvenes de 16, 17 años? ¿Qué tiene este mundo que están cerrando estaciones del metro porque jóvenes se están tirando en el metro? ¿Qué tiene el mundo? Están cerrando los malls porque hay jóvenes tirándose en los malls. ¿Qué tiene este mundo? ¿Sabe qué fuerte esto? Y lo vamos a leer de nuevo. Lo vamos a leer de nuevo. Y dice: no améis al mundo, levante su mano, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Verso 19, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, grítelo, permanece para siempre, permanece para siempre. Den un aplauso al Señor. Adoremos al Señor.